Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches o buenos días si es que estás viendo este video posteriormente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Realmente me da mucho gusto poder compartir con ustedes en esta tarde-noche, ¿verdad? Es una tarde de bendición y queremos estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes en este momento pues la oportunidad que tenemos de estar eh, en este esfuerzo de hacer un estudio bíblico los miércoles aquí en Amistad Cristiana Cuautitlán. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a, como dice una foto que puse por allí, a hablar acerca de un tema muy interesante, que es el tema del dinero, pero visto desde la perspectiva de lo que el Salmo 37 nos puede decir, nos puede dar, nos puede mostrar, cómo podemos nosotros aprender acerca del Salmo 37 o acerca de el, digámoslo así, también del dinero, eh, pues cuando hace falta. Mira, vamos a ver, la verdad es que todos nosotros, bueno, hoy te voy a decir, vamos a estar trabajando con la Biblia, el Salmo 37, y yo estoy en esta ocasión leyendo la nueva traducción viviente, para que lo tengas presente, y si tú tienes una Biblia ahí en tu casa, no importa la versión, pero puedas contrastar y puedas revisar. O si tienes tu aplicación en el teléfono, pues igualmente. Um, Cuando hablamos de dinero o cuando hablamos de necesidades, la palabra de Dios nos habla acerca de varias cosas importantes. La verdadera provisión, ¿qué es la provisión? El proveer. El proveer es el poder cubrir las necesidades que hay en un hogar, por ejemplo. Para las personas que son proveedoras, son aquellas que eh, llevan lo necesario para su alimentación, para cubrir las necesidades básicas. Ahora, todos pensamos que nuestras manos pues son, yo he escuchado personas que dicen, no tengo dinero, pero tengo manos, ¿no? Y entonces puedo trabajar. Sin embargo, cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que ir y revisar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces, eh, yo sé que todos hemos pasado por momentos complicados y difíciles, a veces cuando las cuentas no cuadran, cuando eh, el refrigerador está más vacío de lo normal, o cuando miramos y no tenemos luz, bueno, no que no que tengamos luz, pero estamos a punto de que nos la quiten porque pues, llegó el recibo y no tenemos dinero para pagar. Y estoy hablando para cristianos también en este día. Muchas veces dices, los cristianos no debieran tener problemas porque los cristianos pues tienen a Dios, tienen al gran proveedor. Ok, sí, pero creo que es importante que aprendamos a aprender, que aprendamos a confiar y aprendamos a entender cómo manejar estos asuntos de los dineros. Fíjate, tengo algunos versículos que quiero leer. No puedo leer todo porque es un poquito largo el Salmo 37, pero voy a leer algunos versos que me parecen interesantes. Por ejemplo, eh, en primer lugar, yo creo que algo que tenemos que nosotros visualizar y tener claro en nuestras vidas es que, sabes, a veces yo he observado gente cuando hablamos de trae escasez o cuando trae una cuestión de necesidad, eh, la verdad es que las personas a veces tenemos la tendencia a compararnos con los demás, ¿no? Y creo que eso es algo muy interesante porque eh, hay como un cierto miedo, ¿no? Que aparece porque no hay ingresos o porque no hay economía o porque no hay dineros.
Y es cuando abres tu cartera y te das cuenta entonces que pues no hay billetes o hay muy pocos y sientes miedo inexplicable, ¿verdad? Porque no sabes cómo vas a poder cubrir. eh, Hay el temor de pasar hambre tal vez, o hay el temor de quedarte sin techo tal vez, o a veces también es el miedo de descubrir que no somos tan fuertes como pensábamos, ¿no? Y eso pues genera conflictos existenciales, porque la gente piensa, y a veces nosotros también pensamos que cuando tenemos dinero, pues entonces todo está resuelto. Sí, eh, he escuchado personas que cuando es el 31 de diciembre dicen salud, dinero y amor. Porque si tienes salud, pues puedes trabajar y entonces tienes dinero y pues y ya pues con eso puedes generar el amor. No sé cómo lo llaman así, pero complicado, ¿no? Eh, el punto es que a veces ya no tenemos el control que pensábamos tener porque pues no tenemos dinero, ¿no? Hay puras ilusiones y las ilusiones, pues ¿quién vive de ilusiones? Pues nadie. Eh, y ahora cuando hablamos de cristianos, pues a veces yo entiendo esto como librar una batalla, ¿no? Porque dices, pues el no tener dinero parece que estamos solos, ¿no? Y creo que eso es muy interesante en este punto porque hay varios versos que quiero compartir contigo, pero, por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención en el capítulo 37 de los Salmos, el verso 7. Previamente ya se les ha dicho varias cosas a través de este salmo, pero quiero quedarme con este 7 que dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, porque qué pasa que a veces vemos que los otros sí tienen y nosotros no, y los otros son pues mala gente, tienen malos negocios quizá, y no, es decir, estamos hablando de situaciones complicadas. Por eso creo que el primer punto que podría yo decirte el día de hoy, hay que tener cuidado y no estar pensando en que por qué otros prosperan y yo no, ¿verdad? Ahora, hoy vamos a hablar de varios aspectos. Vamos a hablar de generosidad, por ejemplo. Vamos a hablar de necesidades también. Y vamos a hablar de fe también. Ahora, ¿qué entiendes por ser generosos? Yo conozco gente que es generosa porque aún no teniendo, a lo mejor no teniendo cosas, son capaces de compartir lo poco que tienen y dárselo al que más lo necesite. O lo dan de una manera voluntaria, de una manera generosa, quiere decir que no se miden, ¿no? O sea, están haciéndolo de tal manera que pueden dar más de lo que se pueden permitir. Entonces, una persona generosa es aquella persona que da más de lo que se puede permitir. Entonces, déjame decirte que Dios no desea nuestro dinero, pues realmente Dios tiene todo, no necesita de nosotros, ¿me explico? Pero lo que sí desea Dios es nuestro corazón. Y es algo muy importante que debemos de considerar. Eh, a veces, ¿cuántas veces no has escuchado que la gente dice que, o gente que, pues, mientras tenga dinero lo tiene todo, entonces el dinero se convierte como su Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a soltar el dinero, es decir, a dejar que el dinero no sea nuestro Dios. Ese es un asunto complicado, yo sé, pero vamos a hablar un poquito más al respecto. Te decía entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que cuando hay crisis financiera, si somos cristianos, vamos a poder entender entonces que podemos depender de Dios y no necesariamente eso va a ser una debilidad para nosotros. Hay una parte en la Biblia que me ha llamado mucho la atención que dice venir y comprar sin dinero, que le dice Dios a su pueblo en un momento crítico. Entonces, ¿cómo es eso? Estamos hablando de momentos de crisis, por ejemplo, cuando ves la cartera que está vacía y como te decía yo, se siente ese miedo inexplicable de qué es lo que va a pasar y cómo le vamos a hacer. Eh, ya no tienes el control de tu vida, ya no tienes el control de las cosas porque no hay dinero, o sea, cómo vas a pagar la luz, cómo vas a pagar los gastos básicos, ¿no?
Entonces, el Salmo 37 es uno de mis salmos favoritos porque este salmo nos va a dar un poquito de luz, pero también nos va a dar ciertos principios que podemos tomar en cuenta. Entonces, como te decía, hay que evitar compararnos porque la comparación es una trampa. Fíjate lo que dice el verso 7, ya te lo leí, pero te lo vuelvo a leer. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, o sea, no te compares con los otros que están prosperando y que son malos, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, porque tienen malos planes. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pues evitar compararnos con quienes prosperan sin conocer a Dios. Y también creo que hay un gran problema. La gente, las personas, tenemos una tendencia, y esa tendencia es a valorarnos por medio de lo que poseemos. O sea, como dices, qué tanto tienes, cuánto vales, ¿no? Es decir, en esa parte eh, no es lo que yo tengo lo que me hace valer, porque eso da una falsa ecuación. ¿Cuál es la ecuación? ¿Qué tanto posees? Entonces eso te da una identidad de ser millonario, de ser rico, de ser pro, 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 ¿cómo? Próspero, ¿no? De ser valioso, ¿no? Y entonces la gente no nada más se compara, sino que empieza a valorarse por lo que tiene, y ahí hay un problema. Ahora, ¿cómo nos va a nosotros con respecto a Dios? Perdón, que estoy batallando con mi garganta. Voy a ver si puedo tomarme un poquito de té. Ok, entonces, lo que vamos a ver con respecto a esto es que Dios no mide su amor por nuestras cuentas bancarias. O sea, Dios no da la salvación, por ejemplo, a los que solamente tienen dinero, a los que tienen riquezas. No es por ahí el asunto. De hecho, yo creo que el amor de Dios se va a mostrar mucho más cuando estemos en un momento complicado, en ese valle más profundo. Es decir, el amor de Dios es incondicional con su pueblo, es incondicional con sus hijos, es incondicional con nosotros, aún en medio de las crisis. Te lo digo de otra manera. El pueblo de Israel, pues sí era esclavo en Egipto, pero tenía todo lo necesario. En cambio fueron al desierto y ya no tenían lo que usaban siempre para comer o para vestir, ni sus joyas, porque las tenían. Allá en el desierto ya no tenían nada de eso y se quejaban contra Moisés y contra Dios acerca de por qué estaban en esa crisis o en esa necesidad. Entonces, vamos a ver en la Biblia muchos ejemplos de cómo Dios provee. Cuando decimos provee y que lo hace de una manera sobrenatural. Yo en lo particular te puedo decir que ese tipo de lecciones no se viven hasta que uno no las experimenta personalmente. No es lo mismo que tú tengas un trabajo y siempre estés confiado a que recibes un salario y a que recibes una prestación o prestaciones y vamos, tienes cierto seguro, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que es trabajador tiene un seguro social, puede tener una caja de ahorro, que es un tipo de seguro económico, y puede tener prestaciones como Infonavit, que es un seguro de casa, y cosas de ese tipo. Pero no es lo mismo decir que tú tienes una vida normal así, cuando no tienes esas prestaciones y cuando no hay ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, vamos a ver en la Biblia cómo Dios provee y de forma sobrenatural. Hay un capítulo que está en Primero de Reyes, capítulo 17, y hay un caso de la viuda de Sarepta, viuda. Es una señora que había pasado por un momento muy complicado debido a que su esposo había muerto y su esposo tenía deudas y entonces pues obviamente los acreedores venían y le cobraban a ella. Sin embargo, Dios eh, envió a un profeta, ¿verdad? Envió al profeta Elías allá con la viuda y le dijo al profeta, ya le di la instrucción a la viuda que te dé de comer, así que vas y le dices a esa viuda que te dé de comer. Fíjate lo que dice en 1 Reyes 17:14. Dice, pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Le está diciendo Elías a esta mujer que tenía cierto miedo, porque
Mira, analicemos el caso. Es una viuda que tiene un hijo que está en un momento complicado, a tal grado que cuando llegó Elías le dijo, pues dame de comer. Pero la viuda le dijo, oye, no tengo que darte de comer, no, no, no hay un bocado de pan. Y le dijo ella al profeta, le juro por el Señor Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro, y estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Es decir, ella estaba tan deprimida por su pobreza, tan deprimida por su situación personal, una situación muy triste, muy complicada, pues hablando de dineros, que no tenía, y entonces ya había planeado junto con su hijo, mira, vamos a comernos esto y pues ya, bye bye, ya nos vamos a morir. Entonces había pues técnicamente un suicidio preparado allí. Entonces el profeta cuando va y le pide que le dé de comer a él, le contesta y le dice, pues no tengas miedo, sigue adelante, exactamente lo que acabas de decir, en otras palabras lo diríamos en términos actuales, pues si te quieres morir, muérete, ¿no? Pero primero dame de comer. Porque le dice, pero primero cocina un poco de pan para mí. O sea, son palabras fuertes, ¿te das cuenta? En un momento de depresión, en un momento de pobreza, de miseria, diría yo, en un momento complicado, Dios le da la instrucción a la vida. Primero, Dios le da la instrucción y le dice, ¿sabes qué? Tienes que darle de comer al profeta. Y ella sabía que tenía que hacerlo. Y entonces llega el profeta y le dice el profeta, porque Dios también habló con el profeta y le dijo, pues dile a la viuda que te dé de comer. Lo interesante de todo esto es que, pues, la viuda tuvo que aprender a dar, es decir, fue generosa porque en su última comida eligió dar primero en lugar de comerse. Sí, sí le dio al profeta el alimento. Ahora, como un milagro que se dio, porque fue un gran milagro de provisión, fue que la harina nunca se acabó ni el aceite se agotó. Es decir, ella tuvo para darle al profeta y después para comer ella y, para y por mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el principio que podemos aprender aquí? Que nosotros debemos aprender a soltar antes de recibir, a dar antes de recibir, dar antes que recibir. Y eso, mis hermanos, o sea, yo sé que es complicado, ¿verdad? Pero es parte importante que debemos de entender cuando estamos hablando de ciertas necesidades. Generalmente pensamos así, si yo tengo necesidad, entonces los recursos que yo logre juntar o que yo logre tener van a ser para cubrir mis necesidades. Pero yo he conocido personas cristianas, cercanas a mí inclusive, que son así, que son generosas. A veces no tienen para el día siguiente, pero lo que tienen en ese momento lo comparten, lo reparten, lo dan al necesitado, dan despensa, dan ayuda. Y eso es algo muy, muy, muy importante porque entonces tú puedes entender que estás soltando antes de recibir, estás dando antes de recibir. Y esto estamos hablando que son pues, una lección de fe radical, si tú quieres. Pero los cristianos somos eso, somos gente radical. Es decir, eh, la fe verdadera, cuando estamos hablando de ser gente de fe, no es creer cuando hay abundancia, cuando hay los recursos o cuando hay lo necesario para vivir, sino que se trata de confiar en el vacío que duele, cuando pues no ves más allá, ¿verdad? Entonces, es una forma de decirle a Dios o de decirle al Espíritu, ¿verdad? Que pues no entiendo, pero confío. Lo que hizo la viuda es eso, ¿no? No entendía lo que le estaba pasando, pero confió en que Dios habría de suplir su necesidad. Que así fue. Ya no hubo falta de harina, ya no hubo falta de aceite. Interesante, porque hablando de depresión, también los expertos, ya no, aquí te estoy dando como un ejemplo, pero bíblico, pero también los expertos en conducta eh, recomiendan a la gente que está en depresión, en la medida que les dan una estrategia de trabajo, y el trabajo es este, que vayan y se hagan útiles en algún lugar. Por ejemplo, que den algún apoyo, un apoyo a algún grupo de adultos mayores, algún hospital, que vayan y sirvan de una manera gratuita
a esas personas y de esa manera emplean su tiempo de una manera objetiva, útil y así salir de la depresión. Qué interesante que la depresión pues es un símbolo también de egoísmo y entonces cuando empezamos a dar o a generar atención, tiempo para otras personas, a bendecirlos, entonces tú no estás entendiendo qué es lo que está pasando, pero estás confiando en la provisión de Dios para tu vida. Ajá. Entonces es muy interesante este punto. Ahora, vamos a otro punto y esto es que debemos aprender a tener una rendición verdadera en lugar de querer controlar las cosas. Porque estamos acostumbrados a tener el control de las cosas. Es decir, si tenemos dinero podemos pagar y si podemos pagar podemos comprar y si podemos comprar podemos tener y si podemos tener podemos estar satisfechos quizá en el sentido de decir yo lo compré con mi dinero. Yo tengo el control de las cosas. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo 37, verso 5. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Recuerda, estoy leyendo la versión, la nueva traducción viviente. Salmo 37, 5 dice así. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Y entonces estamos hablando de control, decíamos. Es decir, que yo le entregue a Dios el control de mi vida, el control de mis finanzas, el control de todo lo que yo tengo y soy. Ah, caray. Entonces, en la versión 60 dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y aquí dice, en la versión NTV, entrega al Señor todo lo que haces. Entonces, no es solamente orar, ¿no? Y le dices a Dios, Señor, suple mi necesidad y te sigues preocupando. No, es soltar el control, porque además nunca lo tuvimos nosotros. ¿Quién sí puede controlar todas las cosas? Pues es Dios, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que nosotros generalmente tenemos una visión o una perspectiva limitada de las cosas y que Dios tiene una visión más amplia y que Dios puede mostrarnos. Cuando aprendemos a ver con los ojos de Dios, pues vamos a poder ver las cosas desde la perspectiva del Señor. Porque nosotros tenemos una tendencia muy grande a solamente ver el presente inmediato, ¿no? Pero Dios va a ver el panorama completo desde lo alto. Y esto viene a colación con una cita que dice que el que espera en Jehová nuevas fuerzas tendrá y volarán como las águilas y no se cansarán ni se fatigarán. Entonces, imagínate, ¿por qué volar como las águilas? Porque las águilas si algo tienen es una visión desde gran altura y con un amplio campo de visión. Por ejemplo, las águilas pescadoras vienen desde 300 metros de altura y pescan en el mar peces. ¿Cómo los vieron? ¿Qué visión tan grande tienen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la visión de Dios con respecto a la de nosotros, pues la de nosotros está limitada, pero la visión de Dios obviamente es muy amplia. Entonces creo que hay que aprender a tener una visión desde arriba, con un amplio escenario para entender todas las posibilidades o para entender qué es lo que eh, pues nos hace falta o lo que tenemos que hacer correctamente, ¿no? Ahora, tú me vas a decir, pero a ver, ¿por qué Dios permite entonces la escasez? Bueno, suena interesante porque yo te voy a decir, seguramente has escuchado una prédica o algún estudio bíblico que habla de que nosotros los cristianos somos hijos del rey y como hijos del rey pues debemos ser prósperos y debemos declarar prosperidad para nuestras vidas y ganar y ganar y ganar y ganar. Pero déjame decirte, algún día, en algún momento, estaba yo escuchando a Marco Barrientos que decía que tarde que temprano vamos a pasar por un tiempo de tribulación o por un tiempo de prueba. Y entonces, cuando hablamos de escasez, pues así es. El pueblo de Israel, por ejemplo, se caracteriza, el pueblo judío se caracteriza por ser uno de los pueblos más influyentes, más poderosos y más ricos en el mundo. Sí, pero no siempre ha sido así. Hubo un tiempo que estuvieron en el desierto y que comieron maná, que era un tipo de cereal, por ejemplo. Entonces, hay que ver algunas cosas interesantes e importantes. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué Dios permite la escasez? Bueno, para enseñarnos a caminar de su mano, para aprender a depender de Él.
Porque Él quiere mostrarnos, Dios nos quiere mostrar que solamente Él es el suficiente para nosotros. No que nos esté abandonando, ¿eh? Porque mucha gente piensa que cuando no tiene dinero es porque Dios ya lo abandonó. No, no es por ahí el asunto. Es, digamos, si tú quieres así, es un entrenamiento intenso. Yo he estado hablando con la congregación acerca de las pruebas y que las pruebas sirven para que nosotros aprendamos a depender y confiar en Dios. Y eso es muy importante, ¿no? En este sentido, entender también la escasez puede ser una prueba que no requiere o no quiere decir que Dios ya te abandonó, sino lo que quiere decir es que Dios está presente y que Dios va a estar actuando y que te está entrenando de una forma intensa para que aprendas a superar tus necesidades dependiendo de Él. Ajá. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Juan? De la provisión del Padre Celestial para nuestras vidas. Es decir, Dios conoce nuestras necesidades aún antes de que se las expresemos. A ver, vamos a ver Mateo capítulo 6, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y ahí es Jesús quien está hablando. En el capítulo 6 vamos a leer de los versos 31 y 32. Dice así, así que Jesús dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Oh, qué interesante, ¿no? Es decir, el Padre Celestial, Dios, ya conoce tus necesidades, cada necesidad que tú tienes. Entonces, si Él ya conoce nuestras necesidades, Él va a llevar la carga junto con nosotros. Entonces debemos aprender a no llevar nosotros solos el peso aplastante de esa carga. Entonces, tener fe no significa que no vas a tener necesidades. Ojo con esto, porque muchas veces la gente piensa que la gente de fe es la que tiene dinero, es la que le va bien porque tiene muchos logros, es la que le va bien porque tiene lo que llaman prosperidad. Pero no, no es así el asunto. No bíblicamente. Tener fe no significa no tener necesidades. Puede que tengas necesidades. Yo estoy pensando en el apóstol Pablo, por ejemplo. Hubo un tiempo que estuvo preso cuando escribió Filipenses, Colosenses y las cartas de la prisión. Y entonces te das cuenta que tenía ciertas necesidades. A veces le mandaban alguna ofrenda, le mandaban algunas cosas, pero a veces no. A veces tenía que estar fabricando sus propias lonas, a veces él tenía que estar supliendo sus propias necesidades. O por ejemplo, ¿qué te parece el pueblo de Israel en el desierto? Como te decía. Entonces creo que es muy importante que nosotros aprendamos a no preocuparnos y a entender que la fe puede crecer en la necesidad. La fe va a crecer en los tiempos de necesidad. Es decir, cuando hay escasez, la fe que tú tienes en Dios va a echar sus raíces profundas. O, por ejemplo, cuando eh, hay un cierto vacío, pues entonces tenemos que aprender a ser llenos de las cosas de lo eterno, ¿verdad? Y Dios mismo es nuestra verdadera provisión. Y esto es algo muy importante, lo he tenido que aprender con el paso del tiempo. No creas que es algo que dijeras, bueno, pues este pastor está milloneta, ¿no? Bueno, pues, gloria a Dios, porque precisamente hoy me dijeron, unos trabajadores de ahí del terreno donde estamos construyendo, me dijo, usted tiene mucha lana. Y dije, hazme la buena, ¿verdad? Pero qué bueno que me ven así, pero lo que uno puede decir que yo, pues igual, no soy una persona que te pueda decir, tiene tantas cuentas bancarias, tiene tanto dinero, No, no es así. Pero sí he aprendido a depender de Dios y a entender que Dios mismo es nuestra verdadera provisión para nuestra vida y para todos los momentos en los que nosotros estemos viviendo. Ahora, eh, es mejor lo poco con Dios que tener mucho sin Él. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es mejor tener poco teniendo a Dios de tu lado que tener mucho sin tenerlo a Él. Es decir, mejor es, mira, vamos a ver Salmo 37, verso 16. Decíamos que íbamos a estar trabajando en el Salmo 37. Entonces vamos a ver el verso 16. ¿Qué dice? Dice así, es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Wow. Es decir, estamos hablando de, la versión 60 dice, mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos malvados. Entonces yo pues te digo, es mejor tener poco, pero con Dios, o tener a Dios de tu lado, que tener mucho sin tenerlo a Él.
Entonces hay dos tipos de mesas aquí, ¿no? La mesa abundante, pero con un corazón que está vacío. La mesa abundante, pero con un corazón que tiene ansiedad, que no tiene paz y que no tiene propósito. Y ahí la tristeza. ¿Cuántas veces no he escuchado yo gente que dice, tenía todo, pero a la vez no tenía nada, no me sentía bien, me sentía sin chiste? Lo he estado escuchando varias veces de gente millonaria, de gente con mucha riqueza, entre comillas, pero que en su vida es un caos. Ahora, también puedes tener una mesa muy sencilla, pero con la presencia de Dios. Es decir, vas a tener paz, va a haber gratitud, va a haber gozo y va a haber verdad en tu vida. Entonces eso es algo muy importante que nosotros debemos de considerar. ¿Qué es lo que realmente importa entonces? Bueno, los recuerdos más preciosos no costaron dinero en tu vida, acuérdate. Cuando, por ejemplo, yo te puedo decir, yo me puedo acordar cosas preciosas en mi vida, por ejemplo, cuando nacieron mis hijos, tuve la oportunidad de verlos nacer a los dos, eh, y cuando me casé, por ejemplo, con mi esposa, o por ejemplo, ahora que estuve en el hospital, que mi esposa estuviera ahí al tanto de mí, ¿no? Son cosas que realmente importan, ¿me explico? Eh, yo no sé para ti qué cosas sean muy importantes, pero seguramente el abrazo de alguien que tú quieres mucho, conversaciones muy profundas de gente que te alecciona la vida o de gente que te hacen una revelación bíblica, que te enseña algo de la palabra de Dios, o tal vez eh, pues ciertos momentos en los que caíste en cuenta de que Dios estaba contigo, que no estabas solo, y hay una revelación divina que te revela algo. Yo te puedo decir, y lo he dicho a los hermanos en la congregación y en las prédicas o estudios que me ha tocado dar, que una de las cosas que más a mí en lo particular me han llenado, es que entender que Dios se revela a mí personalmente como mi Padre, ¿no? Yo no crecí con mi papá. Y tal vez tú puedas decir, bueno, ahí estaba tu necesidad, sí, pero Dios la está supliendo, ¿me explico? Y bueno, quiero hacer aquí un alto un poquito para saludar a la hermana Elizabeth Fuentes, para saludar a la hermana Elisheva López, a la hermana Silvia Gamboa, a la hermana Genito, eh, y seguramente hay algunos más conectados. Yo no más estoy viendo aquí los que están poniendo comentarios, pero sé que hay más personas conectadas. Lo único que les puedo decir es que lo que realmente importa es que Dios esté con nosotros. Ajá. Puede ser que estés en un momento de escasez, pero si Dios está contigo, es lo mejor que puedes estar presente porque tu fe se va a incrementar. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo podemos tener una seguridad verdadera? Mira lo que dice el verso 3 del Salmo 37. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Otra vez, confía en el Señor. Primero tienes que confiar en el Señor. Una vez que estás bien ubicado con Dios, una vez que tienes una buena relación con Dios, de confianza, vas a poder entonces hacer el bien. Y hacer el bien significa que vas a hacer el bien a las demás personas que te rodean. Y luego dice, y entonces vivirás seguro. Y entonces, o sea, como consecuencia de estar bien con Dios y con las demás personas, vas a poder entonces estar seguro en la tierra y vas a prosperar. Y hay que entender la verdadera prosperidad bíblica. La verdadera prosperidad bíblica no es acumulación de cosas, ¿eh? Dice el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es eso, que nada te falte. Ahora, me ha llamado la atención últimamente también, les decía yo, toda esta experiencia que tuve de estar en el hospital, de ser eh, llevado a cirugía, de que después los médicos me dijeron que estuvo grave la cirugía y que estuve a punto de decir adiós, en el sentido de que por la gravedad, por la sepsis y por la perforación del apéndice y todo este tipo de cosas. Entonces, ha habido mucho tiempo en el que he tenido que estar quieto, por decirlo de alguna manera, sí en reposo, pero al mismo tiempo en cierta quietud. Y déjame decirte que a Dios le gusta obrar cuando hay cierta quietud de su pueblo, ¿no? Porque abre puertas desconocidas en medio del silencio. Prepara personas que serán respuesta. Déjame decirte, va a haber personas que estén a tu alrededor siendo la respuesta para tu vida e inclusive va a mover situaciones imposibles. Te lo digo de esta manera, fíjate.
eh, en nuestra congregación estamos construyendo de una manera increíble, es decir, Dios lo está haciendo, no estamos tanto nosotros, sino Dios lo está haciendo de una manera de provisión pues maravillosa. Ahora, Dios prepara los corazones y Dios prepara a las personas que van a ser la respuesta para tu vida. Y eso es muy importante. Yo he visto personas actuar para que sean respuesta. Y en mi ministerio pastoral, que ya tengo, pues sí, pues, dedicado de tiempo completo, más de 30 años, pero ya de pastor responsable, pues yo creo como unos casi 25 años. Y lo único que te puedo decir es que cuando Dios opera, Dios mueve situaciones imposibles. Cuando Dios actúa, Dios mueve situaciones impresionantes. Te voy a dar, es un testimonio personal, pero no quiero ser pretencioso ni quiero decir, ah, mira, yo sí. No, 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 no. Con mucha humildad te digo estos testimonios, pero te voy a dar, por ejemplo, un caso. Mm, eh, estábamos mi familia y yo teníamos un, pues no nunca hemos tenido la oportunidad de comprar un carro, nunca hemos tenido la oportunidad de comprar un auto, pero sí hemos tenido auto. ¿Por qué? El primer auto nos lo obsequiaron en el ministerio en el que estábamos trabajando. El segundo auto mm, nos habían dado una ofrenda y entonces compramos un carro viejísimo, 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 que recuerdo que le fallaba una parte del freno que traía y sonaba cuando frenaba. Y pues no teníamos para arreglarlo. Ese auto me dijeron, a ver, dámelo y te voy a dar otro más nuevo. Y entonces me lo cambiaron por un bocho más moderno. Teníamos ese bocho y muy bueno el bochito, muy bueno. Así lo tuvimos como 3 años ese bocho. Pero déjame decirte algo que me llamó la atención. Este, de repente vino un hermano, pero voy a decirlo así entre comillas, me quiso vender un auto y me vendió un auto importado a cambio del bocho. Yo le tuve que dar más dinero. Y sí, este auto era, vamos a decir, mejor en algunos aspectos, pero un amigo me dijo, no, te picaron los ojos, no, era mejor tu bocho que a que te dejaran este auto. Ya como que sufriendo un poquito la situación, este, lo que me pasó que un mes después de que entregué el bochito, resulta que la persona que se quedó con el bocho, lo metieron ante el Ministerio Público porque resulta que el bocho era robado y yo no sabía porque me lo habían regalado, ¿te acuerdas? Entonces lo manejamos durante casi 3 años, no nos queríamos deshacer de él, pero cuando nos deshicimos de él fue porque a la vuelta de la esquina lo pescaron en un operativo a esta persona y el bocho era robado. Obviamente él no lo había robado, por supuesto que no, pero ni yo, pero fue una cuestión crítica, ¿no? Yo decía, Señor, gracias por de la que nos salvaste. Después, ese auto que nos vendieron y que fue un mal negocio, si tú quieres, en el sentido de que pues necesitaba muchas refacciones, pero como era importado, híjole, eran difíciles de encontrarlas y muy caras. Entonces, eh, unas personas me dijeron, deshágase de ese auto y nosotros le vamos a facilitar el dinero necesario para que tenga un auto más adecuado a sus necesidades. Y así fue como tuvimos un Chevy. Y así tuvimos el Chevy por varios años también. Y un día, después de que nos lo chocaron en la autopista, eh, ya lo teníamos. Y entonces um, un hermano me dijo, deshágase de ese auto, yo le voy a dar uno más reciente. Véndalo. Por lo que usted lo venda, yo le voy a dar uno más reciente. Pues les voy a ser franco, yo ya te he dicho que yo nunca he sido así haciendo negocios, pero al día siguiente que me dijeron eso, fueron a la puerta de mi casa, me tocaron y me dijeron, le queremos comprar su carro. Y ese mismo día lo vendimos, increíblemente. Entonces lo vendimos, le depositamos la transferencia, y que nunca vimos el dinero, lo depositamos la transferencia a los hermanos y los hermanos nos trajeron el auto. Pasó ese auto igualmente, pasaron unos años, como 2 años y medio más o menos,
y otros hermanos de otro lugar, ni siquiera eran de nuestra congregación, vaya, para que no digan que eran de la congregación, no, nos vieron y nos dijeron, venda ese auto y le vamos a dar uno más reciente. Tal cual. Vendimos ese auto de una manera a un amigo que me dijo, le dije, oh, tengo que vender este auto, pero no sé a quién vender. No, yo te lo compro. Y ya, es así, el dinero que me dio se lo di al otro poseedor del auto y entonces así fue como hemos tenido autos nosotros. Nunca hemos comprado pues un auto así. Lo que te quiero decir con esto es que Dios mueve situaciones que a veces parecen imposibles y hace cosas maravillosas para que tu fe crezca, para que tú aprendas a depender de Él, no de las circunstancias, o no te quejes de esas circunstancias también. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De tener fe, esa fe verdadera que te permite dar pasos antes de ver la escalera. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Por ejemplo, mira, vamos a ver a Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12 Dios habla con Abraham. Y allí en Génesis 12, fíjate lo que le está diciendo. Es un llamado muy interesante porque eh, le dice el Señor, le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Ojo que no le dijo cuál, nomás le dijo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Son puro cosas a futuro, ¿te das cuenta? Y entonces dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. En el verso 4, fíjate lo que dice allí. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Es decir, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. No sabía dónde iba. No sabía lo que le esperaba, pero creyó en la voz de Dios. Entonces, Abraham no exigió contratos ni garantías, simplemente creyó y obedeció. Yo te puedo decir que si hay algo que en lo que he aprendido con el paso del tiempo es a confiar en Dios. Y no te puedo, o sea, tú me dices, a ver, seguramente tienes un contrato donde trabajas, pues no, pero lo que sí sé es que Dios provee. ¿Verdad? Yo, o sea, puedo ver la mano del Señor en ese sentido. Por ejemplo, yo te puedo decir un detalle, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de una situación médica. Yo fui al médico porque tenía una infección que yo pensaba que era urinaria y entonces el médico me dijo, sí, efectivamente es una infección urinaria, tómate esto y así, así, ¿no? Entonces pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días y la situación empezó a generar otros dolores y entonces ya después ya no me podía ni mover y entonces una persona que está cerca de mi esposa y yo, que también es médico y es hermana en Cristo, me dijo, no, venga, vamos a revisarlo con más calma. Pues ya no fui con el médico anterior, sino con esta persona. Y entonces ya me estuvieron revisando y eso fue lo que me permitió que me mandaran al hospital para una operación emergente del apéndice. Y dices, gracias Señor por la persona que tuvo a bien el revisarme bien, porque ya tenía yo un diagnóstico, pero mal diagnosticado, ¿me explico? Entonces, eso fue algo muy interesante, porque eso determinó pues, que pudiera ser operado y que pudiera estar bien ahora que te lo estoy comentando. Me recuerdo bien cuando me dieron el resultado de que había sido grave la operación, que los médicos me dijeron, de gracias a Dios que lo puede contar, y efectivamente doy gracias a Dios que te lo puedo contar. Ajá. Es así como Dios empieza a darte esa fe que te permite caminar sin ver. De eso estamos hablando. Mira, Salmo 37, verso 4 dice así, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Es decir, no es un genio cósmico cumpliendo caprichos, no, 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 porque a veces, no, 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 como el de la lámpara maravillosa, no, sino que más bien cuando nos deleitamos en Dios, cuando aprendemos a disfrutar de la presencia de Dios, cuando aprendemos a disfrutar de su palabra y a poder analizarla palabra por palabra, cuando aprendemos a revisar su voluntad que es buena, agradable y perfecta, y cuando aprendemos a confiar en Él, entonces nuestros deseos se van a alinear a los suyos. Es decir, no vamos a hacer nuestros propios deseos, sino los deseos de Dios en nuestra vida. Vamos a dejar que sea Dios quien controle nuestra vida. Vamos a estar confiando plenamente en Dios, quien va a estar dirigiendo nuestros pasos.
Y eso, mis hermanos, pues es algo sumamente esencial y especial que debemos de entender. Ah, y aquí yo puedo eh, entender, sí, hermana Rosy Rubio, presente, sí, bendiciones para usted también, bendiciones también para usted. Y estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Elizabeth, que dice que todo lo que nos sucede es siempre para bien, aunque aún no lo vemos. A veces, cuando confiamos en Dios, claro, ¿sí? Miren, la palabra de Dios nos dice que Dios, ¿a quién sostiene? ¿A quién levanta? Porque hay un detalle muy interesante, Dios nos levanta también. Pero vamos a ver el Salmo 37, verso 24. Fíjate lo que dice, aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. ¡Wow! Eh, es decir, ¿cuál es la promesa? Dios no te está prometiendo que no te vas a caer. Porque fíjate lo que dice, aunque tropiecen, luego dice, nunca caerán. Pero luego dice, porque el Señor los sostiene de la mano. Es decir, el Señor te sostiene. Es decir, su mano nos va a levantar. Esto me hace recordar a Pedro cuando el Señor Jesús estaba caminando sobre las aguas del mar y Pedro le dijo, pues a ver si eres tú, pues haz que yo camine sobre el mar. Y el Señor Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a andar en el mar, pero tuvo miedo, dice la Biblia, y entonces cayó. Y Dios, el Señor Jesús, lo levantó con la mano, ¿no? O sea, dice la Biblia que lo jaló hacia arriba. Es decir, Dios lo que está prometiendo es que te va a levantar, que si estás tropezando, te va a levantar, que te va a limpiar tus heridas y que te va a dar la ayuda para que des el siguiente paso. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Ahora, ve conmigo al Salmo 55, verso 22. Allí en el Salmo 55, verso 22, dice así, entrégale tus cargas al Señor y Él te cuidará, o Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Es decir, Dios no se sorprende por nuestros fracasos, pero podemos quitarnos las máscaras sociales nosotros o religiosas y entonces aprender a echar nuestra carga sobre el Señor. Algo que me gusta de los salmos es eso, que te invitan a ser sincero y auténtico con Dios, que para poder experimentar la presencia de Dios en tu vida, necesitas entonces venir al Señor con toda confianza y expresarle cómo te sientes y expresarle que cómo está tu corazón, ya sea emocional, ya sea espiritual, o ya sea moral, o ya sea físico inclusive, cómo tú te sientes y Dios se hará cargo de ti. Dios se hará cargo de ti. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos crisis? Bueno, pues que a veces Dios va a permitir ciertas crisis en nuestra vida, no como un castigo, sino más bien como para que conozcamos que Él nos rescata, para que sepamos que Él nos levanta. ¿Cuál es el propósito de una crisis? Pues despertar en nosotros de esa comodidad espiritual o esa comodidad vacía que a veces en la que estamos viviendo, porque nos acostumbramos a vivir cómodamente. Y entonces, cuando estamos en una crisis, nos podemos acordar de que hay un Dios y podemos confiar en ese Dios y entender que tenemos un destino eterno, que, que vamos a vivir por siempre con el Señor. Pero para eso tenemos que superar este tiempo de crisis, ¿te das cuenta? Entonces, es una manera de redireccionarnos hacia lo que realmente importa, hacia la presencia de Dios. Hace poco estaba yo haciendo un estudio bíblico que habla acerca de cómo Dios le hablaba a su pueblo y que Dios lo que quiere es que nosotros le busquemos a Él, como dice en Mateo, ¿no? De que más busca primeramente el reino de Dios es justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces es muy interesante. Por ejemplo, hablemos de gente que perdió, pero que finalmente terminó ganando. Por ejemplo, José fue negado por sus hermanos, fue vendido como esclavo y luego llegó a ser prisionero en la cárcel injustamente, además, pero terminó siendo gobernador de Egipto. ¿Te das cuenta? De una situación crítica de pérdida, porque perdió su familia, perdió su identidad social, perdió su idioma, perdió todo porque dejó de ser hebreo y tuvo que ser egipcio y tuvo que aprender cosas nuevas y aún así Dios estaba con él. ¿Te das cuenta? O por ejemplo, otro personaje que me parece muy interesante, hoy, de hecho, hoy hice un devocional acerca de él, de Job. Yo leía acerca de Job que perdió todo,
Pero algo que pasó en este tiempo de pérdida, donde Job perdió todo, conoció a Dios profundamente, perdón, conoció a Dios profundamente y fue restaurado doblemente. Él fue el que dijo que la gloria postrera será mejor que la primera. Decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O por ejemplo, Pablo, el que te comentaba yo hace rato, de acuerdo a que sabemos que él escribió las cartas a los filipenses, él estaba siendo preso y perdió todo para ganar a Cristo. Dice, a ver, vamos a ver Filipenses 4, verso 12. Dice así, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y es de ahí luego parte para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te das cuenta? Es decir, Pablo es un ejemplo de una persona que perdió todo, pero ganó a Cristo. Y que creo que nosotros debemos aprender a hacer eso también. Ahora, Pablo también nos habla acerca del contentamiento. Cuando él dice, sé lo que es estar en necesidad y lo que es tener en abundancia, entonces nos habla acerca de estar contentos, de encontrar gozo en lo que no fluctúa con el mercado, ¿no? Que no va de acuerdo con lo que los demás piensan a veces, de tener una identidad anclada en algo que es inquebrantable, que es el amor de Dios, que es Dios mismo, y que tenemos que aprender eh, algo muy importante. Solo se aprende en el horno de la presión. Por ejemplo, Daniel, bueno, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Biblia que fueron confrontados porque no estaban adorando la estatua del rey de Babilonia y entonces ellos dijeron que no se iban a doblar ante esa estatua porque ellos pues con Dios todo, ¿no? Y que Dios los podía sacar de ese horno y aún si no lo hiciera, ellos no lo harían. Entonces cuando hay esa fe inquebrantable, pues te das cuenta que Dios estaba actuando allí, dándoles esa identidad y ellos estaban aprendiendo dentro del horno de la presión. Interesante la vida de Daniel y sus amigos allí en Babilonia, ¿no? Que fueron confrontados en su fe, pero nunca dudaron de Dios. Ahora, Dios permanece. Mira, Jeremías 29:11 es un verso que a mucha gente le gusta, a mí me gusta también, debo decirlo, pero que debemos de aprender a vivirlo en fe, porque es una palabra buena, pero que se debe creer con respecto a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice el verso 11 así, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Es decir, los planes de Dios permanecen. Son planes de bienestar, no de mal, dice la versión 60. Es decir, nos va a dar esperanza y nos va a dar un futuro. Y también Dios sigue trabajando aunque no lo veamos. Es algo muy importante porque hay mucha gente que yo he visto que se desespera porque piensa que Dios ya la abandonó o porque piensa que Dios no está con él o con ella. Y entonces se desesperan y empiezan a actuar con sus propias fuerzas o simplemente terminan por alejarse o irse todos frustrados de la vida cristiana. Y yo creo que lo que tenemos que aprender nosotros los cristianos es aprovechar el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es un tiempo de espera, no es un tiempo perdido. Y es muy importante, es un tiempo de preparación. El mismísimo Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y dice la Biblia impulsado. Entonces, impulsado quiere decir que pues a fuercitas, ¿me explico? Pero ¿cuál es en este sentido eh, cuando estamos en el desierto? Pues que mientras se espera la provisión nosotros tenemos que acercarnos más a Dios, punto número uno. Debemos profundizar en su palabra y debemos fortalecernos en el carácter. Tres cosas muy importantes. Acercarnos más a Dios. No. La gente cuando de repente le falta algo o que estaba acostumbrado a tener o que tenía cierta comodidad y le falta o ya no lo tiene, se aleja. He visto muchos casos de personas. No, pues es que, pues no. Yo he visto personas decirme así. Yo pensaba que con venir a la iglesia se iban a acabar mis problemas. Ok. Yo a veces pienso que el Satanás, el enemigo, anda actuando muchas veces en la iglesia para hacer eso, para destruir la vida de las personas y alejarlos completamente de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, construir estructura interna para sostener la bendición, o sea, esa fe interna adentro, es decir, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que hacerlo porque
Dios es muy sabio para con nosotros y siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y hay que tener una perspectiva correcta de las cosas. Y esa perspectiva correcta tiene que ver con el futuro para nuestras vidas. Es decir, un día nosotros vamos a mirar atrás y vamos a ver que la mano de Dios estuvo en cada detalle de nuestra vida. Y entonces entenderemos por qué ciertas puertas se cerraron. Y entonces vamos a ver que eh, si hubo un abandono hasta cierto punto, también hubo entrenamiento para crecer nuestra fe, para hacernos crecer a nosotros en nuestra dependencia con Dios y en nuestra relación con Dios, y que finalmente era como comenzar de nuevo. Eh, por ejemplo, Job tuvo que comenzar de nuevo. Tuvo unos amigos que Dios salve la hora con esos amigos. Le terminaron diciendo por pecador. O sea, no, eran gente que primero estaban calladitos, pero después de que se quedaron callados se empezaron a hablar y cuando hablaron, ay no, Dios salve la hora. No, así no son las cosas. Entonces, creo que debemos de aprender entonces que nosotros debemos de comprender lo que Dios quiere para nosotros en el futuro y transformarnos, ¿no? Dios quiere transformarnos. Eh, Más que agradecer por el dolor, o sea, yo no puedo decirte, ay, yo agradezco por el dolor de la cirugía o por el dolor que me sucedió en mi herida, no, pero sí por la transformación que se está dando, porque ahora lo puedo contar y porque ahora puedo estar en una relación más intensa con Dios, en lo particular te lo puedo decir. O, por ejemplo, cuando hay escasez puedes generar cierta intimidad, una relación más estrecha, más íntima con Dios. Y entonces entender que Dios no te ha dejado, porque finalmente el verdadero tesoro que tenemos los cristianos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso, que no se te olvide, mi hermano. Lo más importante es aprender a valorar y tener una relación intensa con Dios y a valorar esa presencia como un tesoro para nosotros en nuestras vidas. ¿Sí? Creo que es muy importante que en medio de la crisis podamos elegir confiar y eso nos va a hacer gente fuerte en nuestra fe. ¿Sí? Señor, tú puedes decir cosas así como, por ejemplo, Señor, confío en ti aunque no te entiendo. Dios, confío en ti aunque no te entiendo. O por ejemplo, no estoy viendo la salida, pero creo que tú sí la ves, Señor. O por ejemplo, tengo miedo, pero elijo creer en ti, Señor. A ver, te voy a repetir estas frases porque me parecieron interesantes. Las estoy escribiendo y creo que es muy interesante que lo tengamos presente. Señor, confío en ti aunque no te entiendo o no entiendo las cosas. No veo la salida, pero creo que tú sí la puedes ver, Señor. Ayúdame. O tengo miedo, pero elijo creer en ti. Elijo la fe. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Es decir, estamos hablando de que Dios es suficiente. Estamos hablando de que su presencia es suficiente. Estamos hablando de que su amor y su fidelidad son suficientes para nosotros. Y que todo lo demás viene a ser secundario. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces creo que es muy importante que nosotros aprendamos a confiar en el Señor, que aprendamos a rendir completamente nuestra vida, que aprendamos a rendir completamente nuestras finanzas, que aprendamos a rendir completamente nuestras preocupaciones, que aprendamos a rendir completamente nuestra ansiedad al Padre Celestial. ¿Sí? Y eso es muy importante que nosotros podamos tener. Y mira, ¿qué estamos hablando? Yo creo que es importante que oremos al Señor y oremos confesando nuestros miedos. Decidamos elegir creer en sus planes. Nos rindamos para que entonces podamos entregar nuestras ansiedades, nuestros miedos y nuestras finanzas. Eh, Busquemos la transformación para cambiar nuestro corazón y alinearnos a Él. Busquemos ser fuertes, es decir, tener el paz y el gozo y el sustento en la espera, aprender a esperar en Dios. Y que podamos tener un propósito, que nuestra intimidad, que nuestra relación sea más cercana con Dios en medio de la crisis o en medio de una crisis profunda, saber que Dios está allí y operar con esa certeza. Nunca olvidar las lecciones del desierto, ojo con eso, nunca olvidarlas. Y ser agradecidos por su amor incondicional, porque Él ha estado presente con nosotros, aunque no la hayamos visto actuar, Él ha estado presente. Y entender entonces que aunque todo termine,
Aunque se acabaran los recursos, Dios permanece con nosotros. Entonces creo que es muy importante. Yo quiero invitarte a que tú puedas declarar públicamente, confío en ti, Señor, y que puedas compartir este mensaje de esperanza. Quiero terminar leyendo Marcos capítulo 16, verso 15. Y de tarea te dejaré que leas el Salmo 37 completo, porque es un salmo que habla de la confianza en Dios. Marcos 16, 15 dice así: entonces Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas o la buena noticia a todos. Creo que es importante que aprendamos a entender que Dios pueda continuar bendiciendo con paz, con amor y fortaleza para los días venideros en tu vida, pero también para la gente que está escuchando su palabra, que puedan escuchar su palabra, porque hay planes de esperanza. Es decir, en resumen, ¿qué estamos viendo? Mira, yo te voy a decir los versos que debiste haber revisado y los voy a leer otra vez porque es muy importante. El 37.3 dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Verso 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Verso 5, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Luego también el verso 7 dice, quédate quieto en la presencia del Señor, de hecho con eso empezamos, y espera con paciencia a que Él actúe. Verso 16 dice, es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Verso 24 dice, aunque tropiecen nunca caerán porque el Señor los sostiene de la mano. ¿Quiénes? Sus hijos, los justos, los que creyeron y esperaron en Él. Hablamos también de la provisión del Padre, de acuerdo a Mateo 6, 31 al 32. Y hablamos también de la vida de Sarepta, de cómo Dios obró de una manera milagrosa, trayendo una bendición y prosperidad a la mujer, a su hijo y al profeta igualmente. A todos ellos les enseñó a depender de Él. Y luego Filipenses 4:12 nos hablamos también del contentamiento, que Pablo nos enseña de la importancia de aprender a contentarnos, ya sea que tengamos mucho o que tengamos poco, pero que seamos agradecidos con Dios. Y por supuesto lo que vimos en Jeremías 29:11, a que tengamos esos planes de esperanza, a tener una énfasis en que Dios permite la escasez, no como un castigo, sino como un entrenamiento espiritual para nuestras vidas, y que la verdadera seguridad de nuestras vidas está en Dios, no en las posesiones materiales. Entonces, oremos, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar en este momento. Señor, en este momento te reconocemos, Padre, que han sido momentos importantes en nuestra vida y que a veces hemos pasado por tiempos de miedo, pero que cuando esto se ha convertido mayor que la confianza, Señor, pues ha sido muy difícil de entenderlo. Pero Dios, creemos que tú eres una persona que tiene planes buenos para tus hijos y para las personas que nos están viendo en este momento. Tú eres ese Dios maravilloso que tiene planes para nuestras vidas, que tiene grandes cosas en nuestro corazón, en nuestro ser. Y por eso el día de hoy, Señor, venimos delante de ti, creyendo, Señor, creyendo en ti, Padre Santo, creyendo en tu poder, creyendo en tu mano poderosa, creyendo en tu gracia, Señor, obrando en nuestras vidas. Por eso venimos delante de ti, Señor, porque tú estás sosteniendo al justo, dice tu palabra. Y venimos delante de ti creyendo, Padre, en tu bendición, creyendo en tu transformación que tienes para nosotros, creyendo, Señor, en que tú eres Dios grande. Por eso te entrego mis finanzas y aún esas ansiedades que son provocadas por los problemas o por las necesidades. Padre, tú eres un Dios que nos enseña a vivir plenamente dependiendo de ti. Enséñanos a ser contentos, a tener ese contentamiento aun cuando tengamos abundancia o cuando tengamos escasez, que podamos a tener esa fortaleza de tener paz, gozo y sustento en la espera, aprender a esperar en tu amor, en tu gracia, en tus planes, Padre, y a poder tener ese corazón y poder alinear nuestros deseos a los tuyos para que podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a entender que tú quieres que profundicemos nuestra intimidad y nuestra relación contigo, que podamos tener mayor confianza, que podamos, Señor, acercarnos a ti con mayor seguridad. Oh Dios, en el nombre de Jesús, no queremos olvidar que aunque hemos pasado por desierto, tú has estado presente y nos has bendecido. No queremos olvidar, Señor, y te queremos agradecer por tu amor
incondicional para con nosotros, para con cada mujer sola, para con cada familia. Aun cuando hay necesidades, tú has estado presente. Que así sigamos, Señor, creyendo y confiando en ti. Amistad Cristiana Cuautitlán, cree en ti y confiamos plenamente en tu poder, en tu provisión, en tu amor, en tu gracia derramada sobre nosotros. Porque aunque todo termine, tú permaneces, Señor. Gloria a ti. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Gracias por tu provisión. Amén y amén. Pues, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente a todos los que se quedaron aquí conmigo en esta ocasión. A la hermana Arlet también la estoy saludando ahora y sabemos que Dios tiene cosas para nosotros. Gracias a Dios por todos los que se conectaron. Que Dios nos los bendiga mucho. Estamos en contacto y ya saben, los que van a la congregación el domingo, allí nos veremos en el terreno, Dios mediante. Si no, yo les confirmo el sábado. Y a todos los que se conectan con nosotros, que Dios me los bendiga también. Eh, Me han preguntado algunos que si eh, para poder dar una ofrenda o algo así, si tiene algún motivo, necesidad en ese sentido de poder depositar o quiere ayudar en este ministerio que estamos llevando a cabo, puede mandarnos un mensaje allí en el Facebook, un mensaje personalizado y le enviamos respuesta al respecto. ¿Sí? Que Dios me los bendiga a todos, a todas, en sus familias, en sus casas, a los que estén viendo y a los que estén conectados con nosotros. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Hasta pronto. Nos estamos viendo próximamente. Recuerde, lea el Salmo 37 de tarea completo y piense en ello. Que Dios esté con ustedes. Hasta pronto.